El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28, tremendo. Creo que ustedes y nosotros mantenemos incertidumbre, ¿no? Mantenemos incertidumbre sobre lo que está pasando con el proceso electoral. Creo que esta entrevista con Ángel Torres así lo confirma, así lo ratifica. Estas desavenencias clarísimas entre el Consejo Nacional Electoral y los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a procurar contar mañana, ojalá que sea posible, ojalá que nos acepten, una entrevista con alguno de los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral que avalaron esta resolución para poder, obviamente, ampliar conceptos y, obviamente, contrastar también, como no podía ser de otra manera, la posición del Consejo Nacional Electoral versus la del Tribunal Contencioso Electoral. Pero yo me quedo con lo que dije, lo que vengo diciendo desde la parte del comentario. En el medio estamos los ciudadanos. Y resulta que los ciudadanos no tenemos claridad sobre el proceso electoral. Porque esto ya parece una burla. De verdad, parece una burla que a 1 mes y 3 semanas de las elecciones no tengamos claridad sobre la papeleta que recibiremos los ecuatorianos el domingo 7 de febrero del 2021. Y tampoco nos aclaran si ese día se van a hacer las elecciones, insistiendo en que no hacer las elecciones el domingo 7 de febrero es causal de nulidad, conforme lo estipula el numeral 1 del artículo 143 del Código de la Democracia. Yo les pido a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, tener un juicio crítico sobre esto y no normalizar este tipo de impases, porque al final somos nosotros los que vamos a acudir a las urnas y la autoridad electoral tiene que garantizar el respeto a la voluntad que los ciudadanos tengamos el momento justamente de consignar nuestro sufragio a favor de la orientación política de la tendencia que nos simpatice. Es parte justamente de la vida democrática del país. Tremendo. Bueno, dentro justamente de la organización del proceso electoral, hay temas sobre los cuales la sociedad tiene que hablar. En las entrevistas que he tenido con varios de los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la República, a ninguno le he escuchado hablar sobre la gestión de riesgos. Que me parece a mí la gestión de riesgos o la visión del Ecuador sobre la gestión de riesgos, creo yo, tuvo un antes y un después del terremoto del sábado 16 de abril del 2016, cuando se destruyó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Entiendo que la visión de todos cambió, creo que cambió, pero a ningún candidato le hemos escuchado hablar sobre esa gestión de riesgos. Bueno, Carolina Portalupi nos acompaña a esta hora de la mañana. Ella es vocera del colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, que es justamente un colectivo ciudadano que tiene una serie de propuestas para que se incluya el debate de la gestión de riesgos dentro de las propuestas electorales. Carolina, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Fabricio, buenos días. Un saludo desde Guayaquil y desde el colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos para ustedes y también para la audiencia que nos escucha y nos ve. Gracias a usted por la gentileza. A ver, yo decía, no he escuchado a nadie hablar de gestión de riesgos. ¿Usted sí ha escuchado o no? Porque yo puedo estar equivocado. Efectivamente, el colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos aglutina a un importante número de personas, de profesionales, que estamos vinculados a la reducción del riesgo de desastres desde distintos ámbitos, desde el trabajo de la prevención, de la respuesta humanitaria, desde los esfuerzos de recuperación frente a desastres, y hemos analizado los distintos planes de gobierno que han presentado quienes aspiran a gobernar el país, y efectivamente la conclusión a la que hemos llegado es que la gestión del riesgo de desastres no es una prioridad para la mayoría, digamos, de los binomios de quienes aspiran llegar a gobernar el Ecuador, porque solamente en 6 de los 16 planes de gobierno que analizamos encontramos algunas menciones
a los temas de riesgos de desastres dentro de planes de gobierno. Y cuando encontramos estas menciones, las encontramos, digamos, de una manera todavía precaria, sin reconocer la importancia que reducir los riesgos de desastres tiene para el país, en el caso particular del Ecuador, que estamos hablando en este momento, ¿no? Correcto. Frente a eso, ¿qué ha propuesto el colectivo que usted lidera, economista Carolina Portaluppi? Bueno, hemos planteado en primer lugar que el mensaje principal de nuestra campaña, que busca incidir en quienes aspiran a gobernar y a quienes aspiran también a legislar y a fiscalizar en la próxima Asamblea Nacional, el mensaje principal que tenemos es que la reducción del riesgo de desastres debe ser una prioridad nacional y una política de Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque los efectos y los impactos que tienen los desastres en el caso del Ecuador son enormes. Solamente para compartir con usted, Fabricio, y con quienes nos escuchan y nos ven, hemos hecho una estimación de que trayendo a valor presente 7 grandes desastres desde 1982 hasta el día de hoy, el país ha perdido alrededor de 136.000 millones de dólares. Y eso solamente mencionando el fenómeno El Niño 82-83, el terremoto del 87, el Niño 97-98, la erupción del Tungurahua en el 2006, las inundaciones del 2008, el terremoto de Pedernales del 2016 que usted mencionaba y las pérdidas asociadas a la pandemia COVID de los meses marzo, abril y mayo. 136.000 millones de dólares. Y también, digamos, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que estas pérdidas asociadas a la destrucción, digamos, de los activos físicos, de la infraestructura, tienen un impacto también devastador en el desarrollo. Mire usted, por ejemplo, Fabricio, que en este momento se ha estimado que las pérdidas solo asociadas a la pandemia durante 3 meses, marzo, abril y mayo, fueron de alrededor de 6.420 millones de dólares. Pero, ¿qué significa eso? Significa una caída tremenda de las actividades económicas en alrededor, digamos, los más optimistas, entre el 7 y el 12% del PIB, pero también una caída del empleo. 1.9 millones de empleos adecuados se cayeron durante ese periodo, pero también un incremento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, de la inseguridad alimentaria. Es decir, no solamente se trata de la pérdida de vidas humanas, de las pérdidas económicas asociadas a la destrucción que provocan los desastres, sino también, digamos, las caídas en las metas del desarrollo que nos alejan significativamente de alcanzar, por ejemplo, al 2030 los objetivos de desarrollo sostenible. Usted ha citado con mucha precisión una serie de desastres que enfrentó el Ecuador en su momento, prácticamente durante 4 décadas, ¿no? Durante los últimos 41 años, empezando justamente con el fenómeno del Niño del 82. Digo, para cada uno de estos desastres, el fenómeno del Niño, el terremoto que destruyó el oleoducto, el terremoto de Pedernales, las erupciones de los volcanes, etcétera, el Ecuador no estuvo preparado para responder, no tuvo una adecuada gestión de riesgos para enfrentar estas situaciones que acaba de recordarnos, economista Portaluppi. Exactamente, Fabricio, usted lo dice bien. ¿Qué ocurre? En primer lugar, tenemos que reconocer que los desastres no son naturales. Los desastres son riesgos mal manejados. Y entonces eso nos remite al concepto del riesgo. ¿Qué es el riesgo? La probabilidad de ocurrencia de un desastre asociado básicamente a 4 factores importantes. En primer lugar está el factor amenazas. En el caso del Ecuador, Ecuador es un país pequeño, pero altamente expuesto a múltiples amenazas. Amenazas sísmicas, amenazas de erupción volcánica, de deslizamientos, de inundaciones, de sequías, de tsunamis, solo para mencionar las más importantes. También tenemos amenazas de carácter antrópico, cuando hay derrames, por ejemplo, de petróleo, sobre todo en la Amazonía, o la contaminación de ríos, etc. Pero las amenazas son solo uno de los factores
que determina el riesgo de desastres. Realmente los factores más importantes tienen que ver con la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es algo que se construye social y políticamente. Parece mentira, pero la vulnerabilidad se construye también políticamente. En la medida en que tengamos gobiernos, por ejemplo, que no reconozcan a la gestión del riesgo de desastres como una prioridad, estamos contribuyendo a aumentar la vulnerabilidad de la gente. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad son aquellas condiciones que pueden ser sociales, económicas, espaciales, territoriales, ambientales, etcétera, que nos hacen más susceptibles, por ejemplo, frente a un desastre. Y si yo tengo, por ejemplo, en una zona altamente sísmica, yo tengo construcciones que no han seguido, digamos, las normas de construcción, que están hechas con materiales de mala calidad, que no tuvieron en cuenta parámetros, por ejemplo, como el tipo de suelo, etcétera, etcétera, yo voy a ser altamente vulnerable al peligro sísmico. Si yo estoy en una zona sísmica, pero las construcciones en las que habito, en las que me educo, en las que me curo, son construcciones resilientes, mi vulnerabilidad va a disminuir. El otro factor tiene que ver con el nivel de exposición, y la exposición tiene que ver básicamente con cómo se construyen los asentamientos humanos. Y en el caso del Ecuador, lamentablemente, los asentamientos humanos se construyen a la inversa, es decir, no son planificados. Y cuando no son planificados, entonces son asentamientos muy vulnerables. Muchas personas se localizan por falta de acceso, digamos, al suelo en zonas de altísimo riesgo, incluso de riesgo no mitigable, y entonces tenemos una gran cantidad de nuestra población, pero no solamente de nuestra población, sino de nuestro equipamiento urbano, de salud, de educación, etcétera, en zonas de alto peligro, digamos, por ciertas amenazas. Y finalmente, digamos, hay otro factor que tiene que ver con las capacidades. En el caso de la amenaza, de la vulnerabilidad y de la exposición, todas son directamente proporcionales al riesgo. Es decir, mientras más alta es la amenaza, mientras más la vulnerabilidad y mientras mayor la exposición, mayor es el riesgo. La única que nos permite mitigar o reducir los riesgos son las capacidades. Y necesitamos entonces un gobierno que invierta en el fortalecimiento de capacidades. ¿Qué implica eso? Información para la gestión de riesgos y la toma de decisiones, implica planificación nacional y planificación y ordenamiento territorial, implica que la preinversión pública y las inversiones públicas sean transversalizadas por la reducción de riesgos, implica que cada vez que yo voy a invertir $1, me pregunte si ese dólar es un dólar que va a contribuir a aumentar el riesgo o a reducirlo. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos proponiendo, Fabricio. Ahora, yo le pregunto a usted, al día de hoy en el Ecuador, ¿tenemos una política pública de gestión de riesgos, economista Carolina Portaluppi? A partir que se incorpora la gestión de riesgos de desastres como un mandato constitucional en el año 2008, empezamos, digamos, a construir en el país un marco normativo y de políticas públicas. Lamentablemente ha sido un proceso, digamos, de avances y de retrocesos, y ahora lo que necesitamos es que quienes aspiran a gobernar se comprometan con el país a dar los pasos en el ámbito normativo de política pública, de inversión pública, de prioridad nacional a este tema. Entonces, lo que necesitamos es aprender. Hay un enorme conocimiento que se ha gestionado, que está en las comunidades de gestión de riesgos y de cambio climático también, y que quienes aspiran a gobernar deberían tener, digamos, la sensibilidad para convocar a la mayor inteligencia que el país tiene. Hay profesionales de extraordinaria trayectoria y valía dentro de nuestro colectivo y fuera de nuestro colectivo que están dispuestos de manera generosa a aportar para que en el país de manera definitiva nos comprometamos sostenidamente a reducir el riesgo de desastres. Yo le preguntaba justamente si hay al día de hoy una política pública en ese sentido, más allá de lo que dice la Constitución y la legislación ecuatoriana. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque al inicio de la actual gestión gubernamental, creo que fue en el 2018, cuando hubo un primer anuncio de reducción del aparato del Estado, dentro de esos anuncios se había justamente
referido la posibilidad de que la Secretaría de Gestión de Riesgos sea absorbida por el Ministerio de Defensa Nacional. Ese fue un anuncio que hizo el presidente de la República en su momento, que el Ministerio de Defensa absorba a la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero resulta que luego de ese anuncio, ocurrió un hecho, hubo un movimiento telúrico que afectó con fuerza al cantón Cumandá, que está ubicado en el límite provincial entre Chimborazo y Guayas, y resulta que luego de este episodio decidieron echarse para atrás, ya no eliminaron la Secretaría generando esta absorción por parte del Ministerio de Defensa, sino que la transformaron en un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. ¿Este fue un cambio de fondo o no, economista? La Constitución, ¿qué dice, Fabricio? La Constitución crea, en el artículo 389 y en el 390, crea el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Y la Constitución dice que ese sistema, que está conformado por entidades del sector público y del sector privado incluso, debe ser regulado por un organismo creado por ley. Ese es el gran déficit normativo que tenemos, que desde el año 2008 hasta el 2020 el país no cuenta, como dice la Constitución, con una ley que regule, por un lado, la gestión de riesgos y por otro lado, que regule el Sistema Nacional Descentralizado. Desde el 2008 hasta el 2020, las decisiones, digamos, de quién ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado han sido decisiones de la función ejecutiva. Pero eso no dice la Constitución. Lo que la Constitución dice es que ese organismo que ejerza la rectoría debe ser creado por una ley. Y además, el 133 de la Constitución establece cuándo una ley debe ser orgánica y cuándo una ley debe ser ordinaria. Y en este caso de la gestión del riesgo de desastres, de acuerdo al 133, la ley que cree y que regule la gestión de riesgos y al Sistema Nacional Descentralizado debe ser una ley orgánica. Entonces, esa es también una de las principales propuestas y por eso estamos enfocando nuestra campaña de comunicación e incidencia no solo a quienes aspiran a gobernar, sino también a quienes aspiran a legislar en el próximo periodo, de tal manera que a partir del 2021, digamos, Ecuador pueda tener también, no una ley, una extraordinaria ley de gestión de riesgos de desastres, porque tener una mala ley es peor, digamos, que claro, tener una... Claro, tener una mala ley es peor que no tenerla. Que no tener, exactamente. Sí, oye, economista, sí, cortita la respuesta porque se me terminó el tiempo. Sí. Todas estas propuestas que ustedes han hecho, ¿ya les hicieron llegar a los 16 candidatos presidenciales? Sí, hemos estado tomando contacto con los candidatos y candidatas, tanto a la presidencia y vicepresidencia y también a quienes aspiran o están de candidatos y candidatas a asambleístas provinciales y nacionales. Estamos ya tomando contacto con ellos, con sus equipos de campaña y esperamos que la respuesta, que podamos reunirnos durante los próximos días con todas las personas que aspiran a gobernar el país. Ojalá que dentro de los avatares de la política los candidatos le pongan ojo a este tema, porque ese tema es importante. Gracias, economista Portaluppi, por el tiempo. Que tenga usted un buen día. Un buen día, un abrazo a usted, Fabricio, a su equipo y a la audiencia. Muy gentil. A la economista Carolina Portaluppi, vocera del colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos. Miren ustedes, de estos temas poco se hablan, pero siendo muy importantes, y creo que uno de los pasajes más interesantes de este diálogo con Carolina Portaluppi fue este recorrido por 7 grandes desastres naturales que durante estas 4 décadas ha enfrentado el Ecuador. Hay que ponerle ojo también a la política pública sobre gestión de riesgos. 7 de la mañana con 46 minutos, a primera hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.